Amén. Si tienes su Biblia cerca, vamos al Salmo 61. Vamos a estar comenzando hoy la serie de los Salmos, un lugar de descanso, un lugar que Dios nos ha prometido en su palabra, que podemos confiar y descansar en Él. So let's turn to Psalm 61. You have your Bible with you. I'm going to be reading in Spanish. You can follow me in English. Verso 1, dice así la palabra del Señor. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Verse 2, desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Verse 3, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Verse 5, porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás, verse 6, tú añadirás días a los días del rey. Sus años serán como muchas generaciones. Verse 7. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Verse 8. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Amén. So, en esta tarde vamos a predicar este sermón bajo el título Su presencia es razón suficiente. So this is the title for this sermon on this afternoon. His presence is reason enough. Okay? Nosotros todos hemos experimentado, ¿verdad? Lo que es la experiencia de un niño cuando hay una tormenta fuerte, hay truenos, hay, ¿verdad? Mucha lluvia, relámpagos. Durante esa noche de tormenta, nosotros vamos a ver que normalmente el niño no nos va a venir a preguntarnos cómo funcionan los rayos, cómo se forman las nubes, ¿verdad? Ninguna de este tipo de preguntas. Simplemente va a buscar a su mamá o a su papá porque quiere estar cerca de alguien en quien confía. Aún pasa con nuestras mascotas. Nosotros tenemos una que cuando hay truenos y rayos, rápido empieza a raspar la puerta, lo que quiere es estar cerca de nosotros. Y así, ¿verdad? Es la experiencia de un niño. When a child becomes frightened during a storm at night, he usually doesn't ask for an explanation of how lightning works or how or why clouds form. What he looks for is his mother or father, because he wants to be close to someone that he trusts. Ahora, aunque el niño haga eso, la tormenta no se detiene, ¿verdad que no? Aunque el niño haga eso, los truenos siguen sonando. La lluvia sigue cayendo. So, anyways, that no matter the child does this, the storm is not going to stop. The thunder is going to keep on rolling and the rain is going to keep falling. Pero, la presencia de alguien que lo ama cambia completamente la manera que enfrenta la tormenta. So, the presence of someone who loves him completely changes the way he faces the storm. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí en el Salmo 61. That is exactly what we find here in Psalm 61. El rey David está atravesando una crisis profunda. Su corazón desfallece, dice el salmista. Se siente lejos, se siente cansado, se siente sobrecargado. So David is going through a deep crisis. His heart is fainting within him. He feels distant, worried, and overwhelmed. Pero en medio de todo eso, descubre algo glorioso. La presencia de Dios es suficiente
para sostenerlo cuando todo lo demás parece derrumbarse. Yet in the midst of it all, David discovers something glorious. God's presence is enough to sustain him when everything else seems to be falling apart. Y esta tarde vamos a ver tres verdades en este salmo. This afternoon we're going to see three truths in this psalm, or 3 points, 3 puntos. El número uno es, vamos a ver un clamor desde la debilidad. El segundo punto, the first one, a cry from weakness. El segundo, una confianza arraigada en una relación. The second point, a confidence rooted in a relationship. Y el tercero, una confianza que exalta a Dios. A confidence that exalts God. La idea central que vamos a estar trayendo, the central idea, es la siguiente, is the following. Cuando el corazón parece desfallecer, podemos encontrar refugio en el Dios misericordioso y fiel. When our heart seems ready to fail, we can find refuge in the merciful and faithful God. Si vamos a nuestro primer punto, un clamor desde la debilidad, vamos a estar mirando el verso 1 para esto y el verso 2. So let's go to our first point. A cry from weakness. Y vamos a estar mirando el verso 1 y el verso 2. Verso 1 dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. David comienza este salmo haciendo dos peticiones a Dios. Oye, ¿la ven ahí? Y atiende. So David begins this psalm with two requests to God. Hear and attend. La primera petición es, oye, oh Dios, mi clamor. And the first request is, hear my cry, oh God. Hay momentos en la vida de tanta angustia que apenas podemos encontrar palabras. There are moments of such deep anguish that we can barely find words. Solo quedan las lágrimas, los gemidos y el profundo lamento del alma. All that remains are tears, groanings, and the deep sorrow of the soul. ¿Has estado ahí alguna vez? Have you ever been there? En un momento donde el dolor es tan grande que ni siquiera sabes cómo expresarlo. At a moment when pain is so great that you don't even know how to express it. Yo he estado allí. I have been there. Pero entonces David añade una segunda petición. Primero le dice, oye, oh Dios, mi clamor, eso que no puedo expresar, ese dolor que tengo, esto que siento, óyelo por mis gemidos, por mi llanto. Pero entonces añade una segunda petición, atiende a mi oración. But then David adds a second request, attend to my prayer. David no solamente quiere ser oído, quiere que Dios escuche atentamente y responda. So David does not simply want to be heard. He wants God to listen carefully and respond. Lo que debemos recordar es que David no estaba atravesando una dificultad cualquiera. Esto no era fácil lo que le estaba sucediendo al rey David. What we must remember is that David was not facing an ordinary hardship. Su hijo Absalón se había rebelado contra él y buscaba quitarle el reino. So his son Absalom had rebelled against him and sought to take away his kingdom. O sea, su propia sangre se había levantado contra él, su propio hijo. His own flesh and blood had risen against him, his own son. David era un guerrero valiente, era el rey de Israel. David was a courageous warrior and the king of Israel. Pero hay heridas que ni el hombre más fuerte puede soportar por sí solo. But there are wounds that even the strongest man cannot bear alone. Por eso David huye. That's why David flees.
Está lejos de Jerusalén, está lejos del lugar de adoración, está lejos de aquellos que ama, está lejos de los hermanos. Y he is far from Jerusalem, far from the place of worship, far from those he loves. Y desde esa condición, en ese punto específico, from that condition, in this point specifically, he cries out. En el verso 2 llora y dice, desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. So he exclaimed, from the ends of the earth I call you when my heart is faint. David no está describiendo principalmente aquí una distancia geográfica. No es que estaba, cuando dice los confines de la tierra, no es que estaba en la China, sino que se siente lejos, se siente aislado, se siente abrumado. So David is not primarily describing a geographical distance here. He doesn't say like, I feel like I'm in China right now. No, the thing is, he feels far away, isolated, and overwhelmed. Su corazón ha llegado al límite de sus fuerzas. No hay más. Llegó al límite. His heart has reached the limit of his strength. Y aquí encontramos algo hermoso igual. And here we find something beautiful. David reconoce su debilidad. David acknowledges his weakness. Aún siendo rey, entiende que hay circunstancias demasiado grandes para él. Even as king, he understands that there are circumstances too great for him. Hay un límite para sus fuerzas, hay un límite para su experiencia que está ocurriendo en ese momento. Tiene su límite, tiene límites para sus recursos. So there is a limit to his strength, his experience, and his resources. Por eso clama. That's why he cries out. En el verso 2, míralo ahí, la parte B, la segunda parte, le dice, condúceme a la roca que es más alta que yo. Lead me to the rock that is higher than I. Observe que David primero no está pidiendo, Señor, elimina a Absalón. Notice that David does not first ask, Lord, remove Absalom. Tampoco dice, devuélveme de inmediato el reino, quiero mi reino de vuelta. Neither does he say, give me back my kingdom immediately, I want it back. Su primera petición es otra. His first request is something different. Llévame a la roca, afirma mi corazón, sostén mi alma en medio de la tormenta. Take me to the rock, steady my heart, sustain my soul in the midst of the storm. That is his first request. Esa es su primera petición. Antes de pedir que cambien sus circunstancias, David desea, oiga bien, descansar en Dios. Before asking for his circumstances to change, David desires to rest in God. Y eso es exactamente lo que nosotros también necesitamos. And that is exactly what we need as well. No siempre necesitamos respuestas inmediatas. We do not always need immediate answers. No siempre necesitamos que la tormenta termine hoy. We do not always need the storm to end today. Pero siempre necesitamos ser conducidos a la roca que es más alta que nosotros. But we always need to be led to the rock that is higher than we are. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. And that rock is our Lord Jesus Christ. Vamos a pasar ahora al verso 3 y al verso 4
donde encontramos nuestro segundo punto, una confianza arraigada en una relación. So let's move on to our second point. We're going to be looking at verse 3 and 4, where we find our second point, a trust rooted in relationship. El verso 3. Aquí David declara algo. Dice, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Después de clamar desde su debilidad, ¿verdad? Que lo vimos en el verso 1 y 2, se siente débil, limitado, ya no va más, y le pide a Dios que lo levante, que lo ponga sobre esa roca alta. Después de clamar desde ese punto, David comienza ¿a qué? A recordar algo importante. So after crying out of his weakness, David begins to remember something important. Dios ya había sido fiel en el pasado. God had already been faithful in the past. Observe cómo fortalece su fe en medio de la crisis. Observe bien. Notice how he strengthens his faith in the middle of the crisis. Él, escuche, se recuerda a sí mismo lo que Dios ha hecho. So he reminds himself of what God has done. Es como si estuviera predicándose a él mismo. It is as though he is preaching to himself. Y esto era algo común en la vida del rey David. And this was common in David's life. Si miramos el Salmo 42 y verso 11, if we look at Psalm 42 verse 11, vemos que David le habla a su alma, se habla él mismo, se predica él mismo y se pregunta, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. So Psalms 42 verse 11, we see David, the King David, speaking to his own soul, preaching to himself. And he says there, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God. David habla con su alma y la dirige nuevamente hacia Dios. So David speaks to his soul and directs it back to God. Hermanos, a veces necesitamos hacer lo mismo. Brothers and sisters, sometimes we need to do the same. Necesitamos recordar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. We need to remember who God is and what He has done for us. Por eso David puede decir, and that is why David can say, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. For you have been a refuge for me, a strong tower against the enemy. David no está hablando algo que le contaron, algo que escuchó de otras personas. So David is not speaking about something he heard from other people. Está hablando de algo que ha experimentado personalmente. He's speaking about something he has personally experienced. Su confianza, la confianza del rey no nace de una teoría. So his confidence does not come from a theory. Nace de una relación con Dios. His confidence comes from our relationship with God. El verso 4, miren el verso 4. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Verse number 4, it says, let me dwell in your tent forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. Ahora David comienza a mirar más allá de su problema inmediato. Now David begins to look beyond his immediate problem. Incluso utiliza un lenguaje de eternidad. ¿Lo pueden ver ahí? He even begins to use a language of eternity. Dice que more yo en tu tienda para siempre. That's eternity language. Eso es lenguaje de eternidad. He says, let me dwell in your tent forever. Y esto es lo que ocurre, escuche bien, cuando permanecemos cerca de Dios.
This is what happens when we remain close to God. Llegamos a Él preocupados por las cosas temporales. We come to Him burdened by the temporary things. Pero poco a poco, nuestros ojos comienzan a elevarse hacia las cosas eternas. But little by little, our eyes begin to rise toward eternal things. Y entonces David expresa este hermoso deseo. Then David expresses this beautiful desire. Verso 4, parte B. Verse 4, part B. Y dice, y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Let me take refuge under the shelter of your wings. Cuando leí estas palabras, recordé una experiencia que me marcó en un momento dado. So when I read these words, I remember an experience that deeply impacted me. Cuando vivíamos en Puerto Rico, tuvimos codornices. So when we lived in Puerto Rico, we had some quail. Una madre y 2 o 3 polluelos, no me acuerdo si eran 2 o 3. So a mother and 2 or 3 chicks. I don't remember well, it was 2 or 3, but I know it was around there. Durante la noche los guardamos dentro de la casa para protegerlos y por la mañana pues los dejamos estar afuera en el patio. So we kept them inside at night to protect them and brought them out during the day. Ahora, una noche cayó una lluvia torrencial. Eso era una cosa aparatosa. Eso en inglés, lo siento. So one night, a torrential rainstorm came. That was terrible. Llovió con mucha fuerza durante muchas horas. So it rained heavily for hours. A la mañana siguiente recordé que había olvidado guardar las codornices. So the next morning I remembered that I had forgotten to bring the quail inside. Corrí afuera preocupado por lo que podía encontrarme. So I ran outside concerned about what I might find. Y allí estaba la madre. And there was the mother. Empapada, soaked, fría, cold, sin vida, lifeless, con sus alas completamente extendidas, her wings fully spread out. Entonces yo me pregunté, ¿y qué habrá pasado con los polluelos? So then I asked myself, what happened to the chicks? Cuando levanté a la madre, allí estaban. When I left the mother, there they were. Secos, dry, vivos, alive, protegidos debajo de sus alas, protected beneath her wings. E inmediatamente cuando yo vi esta escena, pensé en Cristo. And immediately I thought of Christ when I saw the scene. Pensé de Él en la cruz. Jesús recibió sobre sí la tormenta de la ira santa de Dios contra nuestro pecado. So on the cross, Jesus received upon himself the storm of God's holy wrath against our sin. Él soportó el juicio que nosotros merecíamos. He endured the judgment that we deserve. Él sufrió para que nosotros pudiéramos vivir. So he suffered so that we might live. Pero a diferencia de aquella codorniz, Cristo no permaneció en la tumba. But unlike that quail, Christ did not remain in the grave. Al tercer día resucitó victorioso. On the third day he rose victorious, venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo el sepulcro, defeating sin, death, and the grave. Y hoy sigue llamando a los pecadores a refugiarse debajo de sus alas. And today he still calls sinners to take refuge under his wings. A encontrar en él protección. To find protection in him.
a encontrar en Él perdón, to find forgiveness in Him, a encontrar en Él reconciliación con el Padre, to find reconciliation with the Father, y a disfrutar una relación con Dios como la que disfrutaba el rey David, and to enjoy a relationship with God, the one David enjoyed. Una relación de confianza, de llamarle Padre mío. A relationship of trust. Una relación de adoración. A relationship of worship. Y descanso en el Dios de nuestra salvación. And rest in the God of all our salvation. Vamos al punto ahora número 3. Vamos a mirar del verso 5 al 8 para traer este punto. So let's move on to point number 3. A confidence that exalts God. Una confianza que exalta a Dios. So, verso 5, David sigue expresando delante de Dios y dice, porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. A medida que avanzamos en el Salmo, notamos un cambio importante. Quiero que se fijen. So as we move through the Psalm, we notice an important change. David ya no está concentrado únicamente en su problema. David is no longer focused on his problem. Ahora comienza a recordar bendiciones que ha recibido de Dios. Now he begins to remember the blessings he has received from God. He says, tú has escuchado mis votos. Verso 5, verse 5. You have heard my vows. Dios no ha sido indiferente a su clamor. God has not been indifferent to his cry. Ha escuchado sus oraciones. He has heard his prayers. Ha escuchado su adoración. He has heard his worship. Y ha escuchado cada una de sus súplicas. He has heard every one of his petitions. So David confesses that. David lo confiesa y luego añade, and then he adds, verso 5, parte B, tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. You have given me the heritage of those who fear your name. David reconoce que pertenece al pueblo de Dios, ya él es parte de ese pueblo. David recognizes that he belongs to the people of God. He's part of those people. Comparte la misma herencia de todos aquellos que temen al Señor. He shares the same inheritance of all those who fear the Lord. Y la mayor de todas las herencias es Dios mismo. And the greatest inheritance of all is God himself. Por eso David puede descansar. That is why David can rest. Las circunstancias cambian. Things are going to happen. Circumstances changes. ¿Verdad que sí? Hemos sufrido cambios. Pero sabe que la Biblia dice que Dios no cambia. But God does not change. Y si tenemos a Dios, tenemos todo lo que verdaderamente necesitamos. And if we have God, we have everything we truly need. El verso 6 dice así, verse 6, tú añadirás días a los días del rey, sus años serán como muchas generaciones. Así que aquí David vuelve a mirar más allá de la crisis presente. ¿Pueden verlo? Here David once again looks beyond his present crisis. A primera vista parece estar hablando de una larga vida, ¿verdad? Prolong the king's life. At first glance, he seems to be speaking about a long life. Pero el lenguaje comienza a elevarse por encima de la experiencia de David mismo. But the language begins to rise above David's own experience. David jamás viviría por generaciones. Imposible.
David himself will never live through generation. Impossible. Y el siguiente versículo lo deja aún más claro, que esto está por encima de la experiencia de David. And the next verse makes that even clearer, that this is beyond the experience of David. Verso 7, oiga bien, verse 7. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Mi pregunta es, ¿qué rey puede reinar para siempre? My question is, what king can reign forever? Ciertamente no era David. Certainly not David. ¿Verdad que no? He's not here. Aquí el Salmo apunta más allá del rey terrenal. Here the Psalm points beyond the earthly king. The king who reigns today. El rey que reina hoy y que reinará por toda la eternidad. And who will reign for all eternity. Por eso la esperanza de David no descansa en su propio poder. That is why David's hope does not rest in his own power, ni en su ejército, nor in his army, ni en su capacidad para resolver sus problemas, nor in his ability to solve his problems. Su esperanza descansa en las promesas de Dios. His hope rests in the promises of God. En el rey con letra mayúscula que Dios ha establecido. And in the king whom God has established. Verso 8. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre. Oigan en el lenguaje de eternidad otra vez. Cumpliendo mis votos día tras día. El salmo termina donde toda verdadera confianza, escuche bien, debe terminar. The Psalms ends where all true confidence must end. En la adoración. In worship. Observe que la situación de David no ha cambiado. Sigue lejos, sigue huyendo. Absalón lo persigue. El peligro está ahí. El exilio no ha terminado. Pero el corazón de David sí ha cambiado. Notice that David's situation has not yet changed. Absalom is still in rebellion. The danger remains. The exile has not ended. But David's heart has changed. Comenzó clamando desde un corazón que desfallecía. ¿Se acuerdan al principio? Comienza clamando desde un corazón que casi desfallece. So he began crying out from a fainting heart. Y termina, mire cómo termina el Salmo, prometiendo cantar alabanzas ese día. No, dice para siempre. And ends by promises to sing praises forever. ¿Por qué? Why? Porque descubrió una vez más, porque no es la única, fueron muchas ocasiones, pero descubrió una vez más que la presencia de Dios es suficiente. Because he discovered once again that God's presence is enough. Que sus promesas nunca fallan. That his promises never fail. Que Él es el Rey, hablando de Cristo, que Dios ha establecido y que reinará para siempre. And that the king God has established will reign forever. Por eso, aún en medio de la tormenta, el pueblo de Dios puede seguir ¿qué? Adorando. That's why, even in the midst of the storm, God's people can continue worshiping. Puede seguir esperando. They can continue hoping. Y puede seguir deleitándose en Él. And they can continue delighting in Him. Hermano, este salmo nos recuerda que la vida cristiana no consiste en nunca desmayar. Brothers, this psalm reminds us that the Christian life is not about never growing weary. Okay?
consiste en saber a dónde correr cuando nuestro corazón desfallece. It is about knowing where to run when our hearts begin to fail. David no negó su dolor, ¿verdad que no? David did not deny his pain. David no escondió su debilidad. David did not hide his weakness. David corrió a Dios. David ran to God. Cuando las circunstancias te sobrecargan, son demasiado, cuando las noticias sean difíciles, cuando el temor te invada, cuando la enfermedad o la tristeza quieran dominar nuestro corazón, recuerda que tienes una roca que es más alta que tú. When circumstances overwhelm you, when difficult news arrives, when fear, sickness, and sorrow seeks to dominate your heart, remember that you have a rock higher than yourself. Cristo sigue reinando. Christ is still reigning. La promesa de Dios sigue siendo verdaderas. God's promises are still true. Y su gracia sigue siendo suficiente para sostenerte. And His grace is still sufficient to sustain you. No pongas tu esperanza en que la tormenta termine pronto. Don't place your hope in the storm ending quickly. Pon tu esperanza en aquel que permanece firme en medio de la tormenta. Place your hope in the one who remains steadfast in the midst of the storm. Quizás has intentado encontrar seguridad en muchas cosas. En tu familia, en tu trabajo, en tus logros, en tu dinero. Perhaps you have tried to find security in many things, in your family, in your career, in your accomplishments, in your money, in your own strength, en tus propias fuerzas. Pero escucha bien, tarde o temprano descubrirás que ninguna de esas cosas pueden sostenerte cuando tu corazón desmaya. But sooner or later, hear me well, you will discover that none of these things can sustain you when your heart begins to fail. El Salmo 61 nos dirige a una sola roca segura. So Psalm 61 points us to one safe rock. Jesucristo es su nombre. Jesus Christ is His name. Él recibió el juicio que merecían los pecadores. He received the judgment that sinners deserved. Murió en la cruz. He died on the cross. Resucitó al tercer día. And He rose again on the third day para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que confían en Él. To offer forgiveness and eternal life to all who trust in Him. Hoy Dios te invita a refugiarte bajo sus alas. Today, God invites you to take refuge under His wings. No sigas tratando de salvarte a ti mismo. Stop trying to save yourself. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Come to Christ in repentance and faith. Y encontrarás en Él refugio seguro que tu alma ha estado buscando. And you will find in Him the safe refuge your soul has been searching for. Vamos a inclinar nuestro rostro. Let's bow our heads y vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestra roca, nuestro refugio y nuestra torre fuerte en medio de toda aflicción. Heavenly Father, we thank you because you are our rock, our refuge, and our strong tower in every affliction. Gracias, porque cuando nuestro corazón desmaya, podemos acudir a ti con la certeza de que escuchas nuestro clamor. Thank you that when our hearts fail within us,
we can come to you with the confidence that you hear our cry. Perdónanos por las veces que hemos buscado seguridad en nuestras propias fuerzas o en las cosas de este mundo. Forgive us for the times we have sought security in our own strength or in the things of this world. Ayúdanos a confiar más plenamente en Cristo, nuestro Rey eterno, y a descansar en tus promesas que nunca fallan. Help us to trust more fully in Christ, our eternal King, and to rest in your promises that never fail. Fortalece a los que están cansados aquí hoy, afligidos o temerosos. Strengthen those who are weary, afflicted, and fearful today. Recuérdales que están seguros bajo tus alas. Remind them that they are safe beneath your wings. Y para aquellos que aún no te conocen, abre sus ojos para que vean la belleza de Cristo y encuentren en Él salvación y vida eterna. And for those who does not yet know you, open their eyes to see the beauty of Christ and find in Him salvation and eternal life. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. We ask all these things in Jesus' name. Amen and amen.